Vázquez Ominami como invitado y nuestros panelistas de siempre, Gloria de la Fuente, Sergio Melnik, Mariana Elwin, Francisco Covarrubias y Pato Fernández. Ya está, lo vieron en pantalla, nuestro invitado de hoy, el diputado Gabriel Boric. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. No va a aparecer con la franja. Estamos ahí viendo cómo lograrlo, pero lo que pasa es que yo soy militante del movimiento autonomista. Y como movimiento y no partido legalmente constituido no tenemos un espacio propio. No hay tiempo, claro. No hay tiempo propio. Entonces estamos viendo en qué espacio, si lo estamos conversando con el Partido Humanista, vamos a verlo también en la Franja de Beatriz, ahí apareció unos segunditos en la Franja de Beatriz el otro día, pero tiempo propio como movimiento no tenemos. ¿Pero es verdad que están medio peleados por eso? No. ¿Es verdad que hay algunos que piensan que Revolución Democrática tendría que haber sido más generoso con el tiempo, tomando en consideración que las firmas son por la candidatura de todo el Frente Amplio? Yo creo que acá en la franja lo importante es proyectar el proyecto colectivo que tenemos, que es el del Frente Amplio. Y evidentemente los partidos tienen que tener un espacio para posicionar sus identidades particulares, pero lo principal tiene que ser del Frente Amplio. Ahora, dicho esto, las noticias sin fuente, digamos, con las voces en off, que muchas veces fuentes cercanas al Frente Amplio afirman que, o fuentes cercanas a la moneda aseguran que Alewi se habría... Todo ese tipo de cuestiones, la verdad, es más del cagüín que de lo que realmente pasa. Hay mucha especulación en eso, pero yo por lo menos estoy muy tranquilo con la franja, pero más que con la franja, con el trabajo que estamos haciendo en Magallanes. Vengo llegando de allá, me voy hoy día de nuevo, estamos en un despliegue territorial intenso, contando la pega de los últimos 4 años, así que pelear por 3 segundos en televisión no creo que sea el centro del debate. O sea, no te importa. No es que no me importe, no sería tan arrogante para decirlo de esa manera, pero creo que no es uno de los debates centrales que estamos dando. Me preocupa más el despliegue territorial en mi región, en Magallanes, en Tierra del Fuego, en Última Esperanza, que 3 segundos de la tele. Gloria de la Fuente. Sí, yo creo que uno lo que está mirando en esta franja ahora es como la despersonalización de la política, porque las listas son enormes y probablemente nos vamos a encontrar con unos votos importantes. Entonces, a propósito de eso, ¿cuáles tú dirías que son las 2 o 3 ideas importantes que el Frente Amplio quisiera transmitir en su franja parlamentaria? Bueno, yo creo que una es la que transmitió la franja presidencial respecto de la importancia de ir a votar, la importancia de participar, y que creo que fue muy bien logrado por Julio Milostich y el Riquelme, digamos, que confirman que un voto puede ser relevante. Y más aún cuando hoy día estamos ante un escenario de profundo desprestigio de la política, y para recuperarla necesitamos participación. Participación no solamente en los términos electorales, sino ojalá tener una democracia de mayor densidad, porque la política no se reduce solamente a las votaciones o a los espacios institucionales. Política también es lo que hace el movimiento No Más FP, es lo que han hecho los estudiantes, es lo que hace, no sé, el movimiento Un Oncólogo para Magallanes, que logró llevar un especialista para atender a los niños que tienen cáncer allá. Y por lo tanto la participación que se expresa en el voto este 19 de noviembre es una de las ideas centrales. En segundo lugar, ¿tú encontraste, me había preguntado... Es que sobre ese punto, ¿tú encontraste que fue bien logrado en la franja esto del señor Riquelme y esto que en el fondo apelan a que vayan a votar contra Piñera? Me da la impresión que es una cosa un poco burda, ¿no? O sea, porque está bien llamar a votar, pero a votar por algo, no contra alguien. La franja se va a ir desarrollando durante todo el mes, y me parece que la tira que se hizo en este día para poder llamar la atención respecto de la importancia del voto fue tremendamente positiva. Ahora, el despliegue de las ideas propias es sin lugar a dudas lo central en un debate político, y por eso el día de ayer Beatriz Sánchez presentó el programa que construimos participativamente durante cerca de 4 meses, en donde participaron gente en todas las comunas, desde Arica a Magallanes, y que además las diferencias que habían fueron zanjadas mediante un plebiscito que fue vinculante, asociado también a gasto fiscal. No, está bien, y por lo tanto, en términos de propuestas, o sea, si lo que me dedicarle pregunta, la mitad de la franja a decir que levántense a votar para que no salga Piñera. No, yo no creo, fue un tercio de un día de la franja. Yo diría que eso equivale como al 0,5% del total de la franja. Lo importante son las ideas propias, y eso es lo que vamos a defender, pero también, evidentemente, en política tú tienes adversarios. Y uno no habla en ideas en abstracto, la política es también situada. Tú opones tu proyecto al de otro y lo presentas en positivo. Yo no me defino un anti-cosas, me defino a favor de cosas. Pero estoy a favor de cosas que otra gente cree legítimamente totalmente lo contrario. Y es importante hacer ese contraste para que se entienda que en política hay alternativas diferentes y que no es irrelevante que en gobierno. Entonces, las ideas centrales son, una, de la franja, la importancia del voto. En segundo lugar, la recuperación, o más que recuperación, el aseguramiento de ciertos derechos sociales que desde nuestro punto de vista debieran estar fuera del ámbito de los negocios,
Y en tercer lugar, yo creo que para nosotros es muy importante, y en particular como representante de una región extrema, una descentralización que no quede solamente en el discurso ni en la elección de autoridades, sino con traspaso efectivo de competencias a los gobiernos regionales y a las autoridades locales. Yo creo que esos son elementos muy importantes, en donde tenemos propuestas bien específicas para eso, en las que, si ustedes gustan, podemos entrar en detalle después. Vamos a ver. Pato Fernández. Oye, Gabriel, Francisco te hacía una pregunta que a mí me interesa saber un poco en el desarrollo de eso, ¿cómo lo ves tú? En un país, digamos, se tiene que convivir con las diferencias. No hay caso, digamos, o creo yo, no hay caso. Y aquí hay un mundo que efectivamente fue pinochetista, participó más o menos en el gobierno, Sergio es uno de ellos, y Beatriz Sánchez una vez no quiso venir acá porque estaba Sergio sentado acá. Está permanentemente invitado. ¿Qué te parece? Quiero saber tu opinión de eso, pero además, ¿cómo se convive con esas diferencias? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Sebastián Piñera es como la llegada del fascismo, de la barbarie, del robo y del delito? ¿O sencillamente aquí hay, no sé, quiero ver que me expliques cómo te imaginas, cómo estás viendo tú esa convivencia y cómo te la figura? A ver, varias cosas. Yo desdramatizo no me gustan estos apelativos tan categóricos. Si algo me convenció en el último tiempo es la importancia de dudar. Lo conversábamos el otro día en un lanzamiento, en un evento de recaudación que hicimos para la campaña, en donde antes había muchas certezas colectivas y uno podía, y era difícil, estando en el mundo bipolar, dudar de las certezas colectivas. Y el que dudaba era visto con amenaza. Le pasó a uno que es de mis grandes referentes, Albert Camus, que dudaba y fue tildado de lo uno y de lo otro. Hoy día hay muchas certezas individuales. Ya no hay tantas colectivas, pero cada persona pareciera estar segura y con el adjetivo en la punta de la lengua para juzgar al que está al frente. Yo creo que ser rebelde hoy día implica dudar. Y por lo tanto, tachar y categóricamente una persona de... la promesa del caos, si es que gana este o si es que gana cual, a mí me parece que es un poco exagerado y no se atiene a la realidad. Dicho esto, yo respeto la decisión de Beatriz, por cierto. Estoy acá porque creo que es importante que el Frente Amplio y las vocerías que tenemos, que todavía no son tantas, esperamos ir diversificándolas, que haya más mujeres también, que es muy importante, pueda estar en estos espacios de debate. A mí, personalmente, me parece que, sin personalizarlo en Sergio, pero que ministros de una dictadura que fue cívico-militar, criminal y asesina, independiente de la discusión que se pueda tener respecto del legado de la misma, a mí no me gusta la idea de que representantes de esa dictadura estén juzgando a candidatos o evaluando a candidatos, pero es una decisión del canal que yo por lo menos respeto y por eso estoy acá para también debatir con Sergio y con todos ustedes en sus propios méritos. Me parece que es lo que corresponde para poder debatir las ideas. ¿Sergio? Sí, a mí me parece sorprendente estos vetos, como si tuvieran una autoridad moral que nadie se las ha entregado. En este caso, Beatriz Sánchez es tu líder, ¿no? Y tu líder presenta una situación de antipatía, o sea, de antipatía y de segregación que no se condice con ser presidente de todos los chilenos, porque si nos ponemos a descalificar de esa manera, yo te podría nombrar 20 que trabajaron en la Unidad Popular que están acá, que no debieran estar, y entonces empezamos a descalificarnos y se acabó la convivencia. Terminamos a patadas. Sí. Y ese acto discriminador basado en una superioridad moral que ella no tiene, es muy complicado para la convivencia. Yo creo que es importante despercudirse de las superioridades morales. Creo que es muy diferente un gobierno democráticamente electo con todos los problemas que puede haber tenido que una dictadura que mató, asesinó como política de Estado. Pero tampoco quiero centrarme en esa discusión, tampoco quiero centrarme acá en esta discusión de pasado. Yo sé que a ti te interesa mucho también, y lo has planteado permanentemente, los temas de cómo se actualiza la política, cómo se actualiza la izquierda, que es lo que estamos pensando frente a la revolución tecnológica que se viene, cómo nos vamos a relacionar en el ámbito laboral cuando tenemos la idea que decía Schumpeter del capitalismo destructivo, no en términos despectivos, sino que avanza destruyendo también, destruyendo puestos de trabajo, destrucción creadora. Cómo nos vamos a ir relacionando con eso, y me parece mucho más interesante hoy día en este programa, por lo menos, referirnos a eso. Yo no vengo acá con una postura de superioridad moral, creo que las superioridades morales hacen daño. Yo creo que además nosotros, como generación, somos herederos de muchos luchadores pasados, de los cuales tenemos mucho que aprender, y no solamente de los de nuestra propia línea. Yo leía hoy día a Sebastián Edwards en la mañana que decía, yo no sé si Boric y Jackson sabrán quién es Alejandro Foxley. Yo estuve en el lanzamiento del libro de Alejandro Foxley el día martes pasado en Cieplan,
la Flaxo, perdón, me leí el libro, un libro que se lee bastante rápido, La Segunda Transición, porque me parece importante dialogar también con ese mundo y poder aprender y entender, por cierto, de que un país no se hace de la nada. Uno tiene que estar aprendiendo permanentemente y reconocer las luces y sombras de lo que vino antes, de lo que estuvo antes. ¿Cuál fue el mejor gobierno de la concertación, a tu juicio, Gabriel? Es que esto, esas preguntas que después te las sacan como en una cuña, yo creo que son difíciles de responder. Yo creo que la concertación, yo creo que la concertación fue una coalición que realizó avances importantes, por ejemplo, en materia de expansión de la matrícula en educación, no solamente superior, superior por cierto, pero también cobertura total escolar, en donde aumentó la renta per cápita, en donde bajó la pobreza de un 40 a un 12% en 20 años, y elementos que sería totalmente absurdo de parte de un militante de izquierda como yo sencillamente desconocer, porque la política se hace desde la realidad situada. Creo y tengo un juicio crítico respecto al contenido político de la transición, a todo lo que se cedió, a el incumplimiento incluso de parte del programa de, por ejemplo, la recuperación de las empresas que habían sido privatizadas a precio de huevo, con lo que fue un robo del Estado, digamos, y que finalmente se decidió dejar de lado. Tú no puedes hacer esas aceleraciones al programa. No, ¿Pero no se por qué puede. no? ¿Tú crees, Porque que las privatizaciones...? Tú eres un diputado de la República y cuando tú dices una cosa, tienes que dar sustento y tienes que denunciarlo en los tribunales. Porque la pregunta es, ¿en qué te basas para decir que pasó eso? Yo no digo que no haya pasado en alguna empresa. Sí. No, O sea, perdón, pero el yo... tema- está documentado, María Es que Gabriela. ¿por qué no están los tribunales? Entiéndeme. Los números que presenta Monker son, desde el punto de vista técnico, malos números. Lo mismo que cuando están criticando ¿Por las qué? utilidades de las ISAPRE y la utilidad, son malos números porque tú no comparas las utilidades contra Pero el hubo patrimonio. privatizaciones. Hubo privatizaciones, Sergio. pero eso no significa que las regalaron. Y Sergio. para eso hay que haber estado ahí, hay que entender cómo funciona una empresa y cómo se valora una empresa. El valor de la empresa no tiene que ver con el patrimonio, el valor de la empresa tiene que ver con cosas presentes. Yo les quiero decir que Sokimich es una empresa que se iba a cerrar en Chile, a clausurar. Y hoy día es una empresa que es competitiva a nivel mundial, significa que estaba muy mal administrada, como la mayor parte de las empresas del Estado. Porque no es que tengan malos administradores las empresas del Estado, es que interviene la política. Y cuando interviene la política se acaba la técnica. Sergio, yo creo dos cosas respecto a eso. Me parece que esto no es un problema jurídico, no es un problema solamente jurídico. Puede haber casos jurídicos en donde efectivamente se violaron leyes y se hicieron cuestiones fuera del marco de la legalidad. Pero yo tengo un juicio ético respecto de cómo, más que ético, un juicio político respecto de cómo ciertas empresas que, en particular del 86 en adelante, porque la serie de privatizaciones, la más dura vino al final, se entregaron por ejemplo, Sokimich. Por ejemplo, Sokimich, me parece que es el caso, además que el litio tiene una perspectiva de valor para Chile que es tremendo. ¿Quieres que te cuente una historia? Porque yo... No, preferiría que no, pero... No, claro, pero porque lo que pasa es que es fácil decirlo... Pero no me interesa, pero porque Sergio... cuando se ofrecieron las escucho. acciones, nadie las quería comprar. Para las acciones de las Chilectra... Que la gente no tenía plata tampoco. No, se había, perdón. Había información, ni era Es que tú grande. siempre puedes seguir sacándole la cosa. Sí. Estamos hablando si se vendieron a buen precio o a mal precio. Bueno, pero estábamos haciendo Se un la balance. regalaron. Lo que pasa es que estas no son discusiones políticas, son discusiones técnicas. De cuánto vale una empresa y en cuánto se vendió. La técnica... Pero la también es técnica- política, Sergio. Dime, ¿qué pasó La técnica, cuando- la técnica no es una suerte de verdad o dogma revelado que no está situado dentro de la discusión política. Mira, déjame ponerte un ejemplo. El mismo Foxley, en el libro La Segunda Transición, habla del subóptimo técnico. Del subóptimo técnico, refiriéndose a que hay decisiones que podrían ser técnicamente perfectas, pero que no se adecúan a la realidad política. Claro. Por lo tanto, es tremendamente... Está lleno de decisiones así. Y por lo Todas tanto... Las políticas públicas son el second best. Las políticas públicas requieren de un proceso de diálogo. Eso es algo que yo creo que le ha faltado a este gobierno, por ejemplo, Oye, en donde ha claro, tenido la yo- posibilidad, y hablemos del momento actual y de lo que viene a futuro, en donde este gobierno tuvo la posibilidad, por ejemplo, de hacer una reforma educacional profunda con los profesores, con los actores sociales que habían empujado
empujado y permitido que hoy día estemos discutiendo estos temas y de una manera increíble logró tener a todos los actores sociales en contra de las demandas, desde los padres y apoderados por un lado, en el caso de los colegios particulares subvencionados, el movimiento estudiantil por otro, los rectores, los profesores, y eso ahí me parece que faltó un diálogo social que también es uno de los elementos importantes de los cuales tenemos que aprender en el Frente Amplio. Yo creo que cada gobierno trae aprendizajes para adelante y yo creo que ese justamente es uno de los que tenemos que revisar y aprender para adelante. Mariana Elwin. Yo me alegro que aprendas de Alejandro Foxley, ¿eh? Y te veo muy abierto. Yo creo que te ha hecho bien ser diputado, porque también ahí es donde uno aprende a convivir con ideas distintas y a ponerse de acuerdo. Pero no Y entrar a yo la quiero DC, decir Mariana, otra no cosa. entrar a la DC, Boric. No, pero sabe? poder conversar, eso es importante. Es lo Y mínimo, es lo y mínimo. algo que también para el otro Pero lado, también, bueno, Es bien puede ser, importante, ¿eh? digamos. El diálogo Es bien importante al requiere revés, un que emisor. haya algunos más viejos que aprendan de los más jóvenes. De todas Obvio. maneras, yo te digo, creo que los jóvenes han hecho un aporte importante en el país y es su momento y tienen que seguir en eso. Pero yo te quiero Pero con un preguntar, poco más de humildad. pero yo te quiero Si la Mariana es la preguntar, que está preguntando en sus Sí. términos. Estamos pues, Sergio. colaborando. sí, no, Mariana. yo te quiero preguntar si a ti te interpreta el programa de Beatriz Sánchez. Totalmente. Totalmente. Totalmente, me interpreta totalmente, porque además por la forma en cómo construimos el programa de Beatriz Sánchez. O sea, Y ¿cuál es tu concepto de democracia, de gobernabilidad? Porque leía hoy día a Gabriel, ¿cómo se llama? A Giorgio, que decía que la democracia consiste en que, o la gobernabilidad consiste en que los representantes hagan lo que los movimientos sociales pidan. yo creo que la democracia consiste en que exista un diálogo permanente entre... Yo no creo en el despotismo ilustrado del siglo XXI, todo para el pueblo pero sin el pueblo, que es lo que pareciera representar de alguna manera lo que ha sido los gobiernos de la primera transición o del 2006, perdón, ¿De del dónde 90. sacaste eso? O sea, ¿De mira, dónde? Porque yo creo que ahí hay, te lo respondo. hay simplismo y hay ignorancia histórica. Pero Mariana, te lo de que la respondo. gente no participaba, o sea, la gente participaba. O sea, Pero, Mariana, mira, yo yo no- participé, fui parlamentaria, había organizaciones sociales, o sea, mi padre se sentaba a la mesa con Manuel Bustos todas las semanas, prácticamente. Mariana, con ¿me permite responderte? con las mujeres de los detenidos desaparecidos. Entonces, ustedes se han formado una imagen de que aquí todo era popular y que el pueblo estaba gobernado por unos iluminados. Y yo creo que eso es ignorancia histórica. Está bien. Permíteme responder. Sí. Yo no creo que no haya habido nada de participación, ni tampoco creo que los 17 millones o los 13 millones de chilenos que eran en 1990 todos tenían que estar votando todos los días. Entonces, cualquier caricatura, saquémosla del debate. Yo creo que hubo una decisión política a fines o al comienzo de la transición, antes de 1990, que Edgardo Benninger la calificó y él la llamaba la operación legitimación. ¿Qué es lo que lo dice él en esas palabras en una entrevista? La operación legitimadora consistía en lo siguiente. Benninger decía, nosotros, el gobierno del presidente Elwin tiene un tremendo desafío, que es que viene con un mandato de cambio respecto de que todo, y en donde está la idea de que todo lo que se hizo en la dictadura está mal y por lo tanto hay que cambiarlo. Y nosotros, Concertación, tenemos el desafío de poder legitimar el modelo económico en particular con cambios sociales. Y eso requiere acuerdos y gobernabilidad. Para eso es necesario poner, y esto ya es una interpretación propia, el movimiento social que permitió derrotar a la dictadura, pero yo no me quiero centrar solamente en este tema del programa, pero es solamente para responderle a Mariana. El movimiento social estuvo de acuerdo. La CUT estaba de acuerdo con eso. Mariana. Entonces, de verdad que aquí, o sea... Yo no estoy haciendo una caricatura del gobierno de Patricio Elwin. No, sí. Estoy diciendo que hubo una decisión política de privilegiar la gobernabilidad por sobre la movilización social. Eso es un juicio, uno puede hacer un juicio político de eso, no moral. Yo no creo que haya sido gente mala como Darth Vader escondido detrás de una silla mirándolos para atrás y diciendo vamos a cagarnos al pueblo. No, yo no estoy pensando en esos términos. Estoy pensando de que una decisión en donde se estimó que lo mejor era
tener un periodo de tranquilidad porque había el temor a una regresión autoritaria. La gente tenía temor. Bueno, pero está bien. Y lo que me interesa hoy día, por sobre todo, es hablar del futuro. Y lo que me interesa hoy día es hablar... Por eso te pregunto del programa. Hablar del programa. Sí. Y el programa tiene ciertos elementos que a mí me parecen tremendamente importantes que nos diferencian también de las demás candidaturas. Como todas las candidaturas se diferencian unas de otras a propósito de su programa. Por ejemplo, el seguro único de salud. El seguro único de salud me parece que es fundamental para tener un sistema de salud en donde el dinero no tenga que ver con la calidad y la oportunidad con la que accedes a una salud que sea digna para todos. ¿Y en qué consiste? ¿En qué se diferencia del seguro único que plantea Piñera? O sea, hay una diferencia sustantiva, que es que las ISAPRES no siguen en el sistema. Que las ISAPRES no siguen en el sistema. Estamos hablando de un seguro único básico para todos. El que quiere tomar seguros complementarios lo puede tomar, pero ¿qué es esa diferencia con la propuesta de Piñera, que es la misma? No es la misma. Hay una diferencia sustantiva, que es que el 7% tiene que, todo el mundo, el 7% va a un seguro único. Eso termina con el sistema con fines de lucro que hoy día tienen las ISAPRES y por sobre todo tiene que haber, pero Sergio, en el caso, mira, acá a veces da la impresión en estos programas, y a propósito también de la pregunta de María, como que vienen con preguntas pensando para generar una polémica. Déjame responderte en profundidad parte del programa de Beatriz Sánchez y después, si quieres, entramos a diseccionar cada una de las propuestas en las que les parezca y no les parezca, ¿ya? Estamos el seguro único de salud. Y bueno, y si Piñera propone un seguro único de salud en los mismos términos que Beatriz Sánchez, en buena hora. Si las ideas no son buenas o malas dependiendo de quién la diga. Hay que juzgarlas en su mérito. Y eso es lo que a mí me interesa defender. Respecto al tema del seguro único de salud. Respecto a ese seguro único de salud en donde hay un 7%, el 7% sea una cotización solidaria y en donde además hoy día tenemos un problema que es muy significativo, que es que el 50% de los doctores que se forman en Chile atienden en la salud privada. Eso significa, y en la salud privada se atiende un 20% de la población. Eso es uno de los principales motivos por los que tenemos listas de espera, porque no tenemos una oferta pública suficiente como para poder cubrir las necesidades de la mayoría de la población chilena. Eso es algo que tenemos que, yo creo que hay que terminar primero con los carteles de los especialistas. Me parece que la formación de especialistas tiene que estar... No puede depender de los mismos colegios, de las mismas asociaciones. Que no dependen de la... una idea súper liberal, así que... Pero bienvenido sea, tratar de poner adjetivos... A mí me interesa, Gabriel, preguntarte una cosa que más de fondo, más general respecto al programa, que me interesa mucho. Ustedes parten sobre la base del diagnóstico, desde que inician el Frente Amplio y desde antes, desde los movimientos sociales, de que aquí se impuso un modelo neoliberal, simplemente, y que en el fondo está todos los chilenos amarrados a este modelo neoliberal. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer respecto a este tema es decir, ¿cómo te explicas tú que hay un 50% de la gente que vaya a votar por Piñera? ¿Esa gente que es ignorante, no sabe, no se da cuenta que se la están cagando, como dices tú? ¿Qué explicación está de que en el fondo no se den cuenta de un sistema impuesto en el cual lo están perjudicando? Francisco, yo sería de una arrogancia brutal que dijera que la gente que vota por Piñera es tonta. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de hablarle a todo Chile y no desprestigiarlos por las opciones políticas que tengan. Entonces, de partida, esa caricatura que tú tratas de instalar... la caricatura que han presentado ustedes, que en el fondo usted representa Francisco, estás hablando conmigo hoy día, estás hablando conmigo acá, y te estoy diciendo exactamente lo contrario a lo que tú estás afirmando. Yo no hago una caricatura, ni hago ni tonteo a la gente que tiene una opción política diferente a la mía. Ya, pero yendo al fondo de la pregunta. Yendo al fondo de la pregunta. Yo creo que en Chile, efectivamente, hay un modelo en donde los derechos están privatizados, en donde el individualismo prima por sobre la colaboración, y en donde no hay el piso mínimo asegurado respecto de derechos básicos como salud, vivienda, pensiones, educación, es extremadamente bajo, y que el Estado tiene que aumentar su participación de manera significativa. ¿Cómo se explica que la gente en el fondo haya una mayoría porque como en toda democracia hay una disputa por captar la adhesión de la ciudadanía respecto de las ideas propias? Y yo creo que además en esto hay tesis que están en juego. Durante el 2011, y las tesis, o sea, la política no es una cuestión estática en donde hay una sola verdad revelada que te dice esto es lo que está pensando la gente. Uno que está en política, yo estoy en política, no soy un outsider, estoy en política de manera muy orgulloso de estar porque nos interesa reivindicarla como una actividad honesta. Queremos que la política vuelva a ser valorada como
como una actividad que puede ser honesta, transformadora, etc. Dicho esto, nosotros creemos de que hay tesis que están en disputa respecto del modelo y el futuro de Chile. Hay algunos que, a propósito de las propuestas de la serie de protestas que se inicia el 2011, no con el movimiento estudiantil, con las protestas regionales, en particular en Magallanes contra el alza del gas, en enero del 2011, después las protestas contra Hidroaicén, después el movimiento estudiantil y después una serie de diferentes tipos de movilizaciones que termina el ciclo, diría yo, o estamos en el ciclo con el No Más FP, que hay algunos que creen respecto de eso que hay un malestar de lo que se le llama como la trampa holandesa de los países de ingreso medio y en donde lo que la gente quiere es más y mejor capitalismo. Que no lo plantean, por supuesto, no se plantea de esta manera. Estamos en una discusión que nos permite ocupar esos términos. ¿A qué me refiero con esto? En donde habría un enojo con los excesos del modelo, habría un enojo con los abusos del mismo y que por lo tanto en la medida en que se solucionen esos excesos y esos abusos y haya más chorreo, habría una solución. Nosotros en el Frente Amplio queremos algo que es diferente a esa tesis y nos interesa ponerla en la mesa para debatirla, disputarla y ojalá ganar en la correlación de fuerzas democráticamente para avanzar nuestra visión. ¿Cuál es? De que acá no es un problema solamente de excesos del modelo, sino de la esencia del mismo. Del modelo mismo. Del modelo mismo. En donde, ahora, ¿significa eso que vamos a llegar a la moneda con una máquina bulldozer, la vamos a sacar y vamos a poner y vamos a partir de cero Chile? No. Significa que queremos empezar... Pero en la misma lógica, perdona Sergio, Gabriel, en la misma lógica, ¿se puede interpretar el resultado de esta elección como entonces, a la luz de esta dicotomía? Es decir, si gana Sebastián Piñera con la mitad de los votos, con más de la mitad de los votos, por supuesto, ¿quiere decir entonces que hay más de la mitad del país que está en la tesis primera, la primera que tú escribías? Esto es de que el modelo necesita ajustes y no en la tesis de ustedes, de que el problema es la esencia del modelo. En primer lugar, respecto a eso, yo creo, y te voy a responder la pregunta en específico respecto de la eventual votación de Sebastián Piñera. Pero yo creo que el principal problema que tenemos en Chile es que para realizar cualquier transformación sustantiva necesitamos legitimar la política de nuevo. Y si tenemos un orden del 50 o más del 50% de abstención, cualquier tipo de reforma, del color que sea, pierde legitimidad. Y yo creo que una tarea en donde... En muchos países ocurre lo mismo. No es una cosa chilena. Me deja terminar la idea. Estoy hablando de una legitimidad simbólica. No estoy diciendo que las reformas tengan que ser anuladas después porque votó menos gente. Estoy diciendo de que en un país en donde vota un 40% de la gente y en donde la política y el Congreso es de las instituciones más desprestigiadas que tienes en el lugar, tienes un problema político profundo. Y eso es... Las estudiantes también lo tienen, Gabriel. Por cierto, yo no estoy... Claro, pero son actores legítimos. Pero deja terminar. Y el gobierno de Michelle Bachelet y cualquier gobierno que salga en la próxima elección va a ser legítimo con los votos que salga. Legítimo formalmente. Hay un problema de legitimidad simbólica y de profundidad de la democracia que yo creo que es grave. Porque efectivamente, para hacer transformaciones sustantivas, y déjame decirte dos, antes de que empecemos con las preguntas cruzadas. Es súper complicado lo que estáis diciendo. Porque evidentemente súper complicado. No, porque cuando tú le restáis legitimidad a un gobierno que sale con el 50% de los votos porque el resto se abstuvo, como ocurre en la gran mayoría de las democracias, entonces está el germen súper antidemocrático. Cuando tenemos un Congreso que tiene menos de un 10% de aprobación, Sí. No, es el mismo tema. Es que la gente no le está haciendo sentido a la política. Y cuando no le hace sentido a la política, que al final, ¿qué es la política? Es la pregunta por el bien común, es la pregunta por la sociedad conjunta de la que somos parte. Y si tienes una mayoría de gente que sencillamente decide, mediante no manifestar su opinión respecto de eso, tienes un problema democrático importante y negarlo. ¿Y la política? Sergio, política? Lo individual es político, profundamente. Por eso, las mujeres feministas nos enseñaron que lo personal es político. Déjate terminar este punto. La elección el resultado de esta elección, ¿se puede interpretar de la manera en torno o sea, a la naturaleza y legitimidad del modelo? Evidentemente, el que gane la elección finalmente va a validar la tesis que tiene detrás de su programa. Y si eventualmente ganara Sebastián Piñera, tendría una mayoría relativa en torno a la gente que vote, pero legítima formal, respecto de lo que está de lo que plantea en su programa. Todos quieren preguntar, Pato Fernández no ha preguntado, la Gloria y Melanie también. Ya, Pato.
No, yo creo que lo que dice Gabriel es una preocupación que el mismo Sebastián Piñera deberá tener. ¿Por qué? Porque si vota muy poca gente, en primer lugar, no tienes el compromiso ante las medidas que vayas tomando progresivamente durante tu mandato. O sea, es complejo. Y la abstención en Chile es muy alta. Sí, pero no es igual que en todas partes del mundo. Aumentó cuando lo hicieron voluntario en vez de... De acuerdo. De acuerdo. Y voto voluntario es lo que hay en Europa, no lo hay en los países de América Latina, y hay que ir viendo todas esas circunstancias. Se equivocaron. Pero, está bien. Pero yo te quería preguntar lo siguiente. Todo esto que estamos hablando también arranca como de un diagnóstico del pasado y del país en el que estamos, que yo creo que es uno de los temas que deberíamos conversar como con mucha asiduidad para ver las medidas sobre qué mundo real las hacemos. Y te quería preguntar del 2011. Yo participé activamente, me interesó muchísimo, etcétera, pero con el tiempo uno va viendo que quizás lo que algunos, o como algunos amigos me han dicho, los que iban adelante de las marchas, no pensaban igual ni eran lo mismo que parece que algunos de los que iban atrás. ¿Cómo vas leyendo tú, con el paso del tiempo, y estando conociendo más como ampliamente la realidad política chilena, lo que sucedió ahí? Porque desmentirlo, que es yo creo, la gran aberración de cierto mundo concertacionista y de la derecha, o sea, hacer como que no existió, es una torpeza total, porque se van a encontrar en 2 minutos más con que eso es una realidad real y que va a volver a asomar de cualquier manera. Pero ¿cómo tú? Y de ahí nació el Frente Amplio. Por eso mi pregunta es, ¿cómo lees tú eso que aconteció en ese entonces al cabo del tiempo? Te voy a responder en 2 dimensiones. Una, el 2011 no solo estudiantil. Sí, así es. La serie de movilizaciones que hubo en Chile, que permitieron modificaciones importantes en las políticas públicas, demostró una cosa que para mí me parece esencial, que cuando la gente se organiza en pos de una idea común, es posible cambiar la agenda pública. Es cambiar la agenda pública y cambiar las decisiones. Y te pongo el ejemplo de Magallanes. Nos querían subir el gas, que es parte de la economía, o sea, está en la columna vertebral de la economía regional. Nos querían subir el gas de un día para otro, el gobierno de Sebastián Piñera, en cerca de un 30%. Los magallánicos transversalmente se organizaron y dijeron no al gas, no al alza del gas, y logramos mantener el precio del gas. Y eso ha sido tremendamente importante y discutido y defendido hoy día transversalmente por todos los magallánicos. Déjame ponerte otro ejemplo respecto a eso. Aquí se pusieron de acuerdo de Tiltil y les dejaron la basura igual. Bueno, pero ese es un problema de las autoridades que tienen. Pero déjame terminar la idea, Sergio. En una cuestión más específica, que me parece importante relevar, y después voy a ir al 2011 estudiantil. Cuando el año pasado, por X motivo, el Hospital Clínico de Magallanes dejó de tener un oncólogo, nos dijeron de que no habían condiciones, no había rentabilidad social para llevar un oncólogo a Magallanes. Y las madres y padres de los niños enfermos de cáncer se organizaron mediante una carta pública, lograron que la ministra de Salud, Carmen Castillo, vaya a la región de Magallanes y conseguir que se trajera a una oncóloga mexicana que hoy día atiende en pediatría, en oncología. Y eso fue producto de la organización de la sociedad civil. Yo creo que la organización de la sociedad civil, más allá de los límites institucionales, más allá de la participación institucional en votaciones o en cuestiones de esas características, es tremendamente valorable, y yo creo que el 2011 marca un quiebre en eso. ¿Qué querían esos movimientos? Ahora, ¿querían la satisfacción de una demanda puntual o querían cambiar el modelo? ¿Querían, digamos, que mejore la educación y que las deudas que estaban asfixiándolo se relajaran, o querían un cambio completo de la educación chilena, etcétera, y en las distintas áreas? ¿Cómo lo ves tú? Evidentemente una mezcla de lo uno y del otro, una mezcla del uno y del otro. Cuando tú tenías familias agobiadas porque estudiaron en la Universidad del Mar con CAE, y ese es el caso más extremo, pero en los casos intermedios hay muchísimos otros, que tenían una deuda de 30 millones de pesos y no alcanzaron ni siquiera a terminar su carrera, evidentemente esa gente buscaba un alivio a esa situación particular. Pero también entendía, y eso nosotros lo vivimos conversando en las tomas, por ejemplo, en la toma de la Universidad del Mar de Reñaca, también entendían de que había habido un modelo que había permitido que esto sucediera, y que muchos padres y además de los estudiantes nos lo decían así: ojalá que esta experiencia sirva para que nunca más vuelva a suceder algo como esto, que es algo que pasó en la Universidad Arcis, que podría estar pasando eventualmente en la Universidad Iberoamericana, y que evidentemente genera en la Universidad de la República en su momento, y que evidentemente es un problema gravísimo. Ahora, respecto de qué es lo que querían todos los estudiantes, no hay una única línea que dijera para allá vamos todos. Había un debate político, y ese debate sigue estando, y yo creo que va en la línea de estas dos tesis que se enfrentan respecto de
la corrección de los excesos o el cambio de la esencia. Y eso es algo que se tiene que debatir democráticamente en el espacio público como lo estamos haciendo acá. Yo sé que todos quieren preguntar, pero dice Giorgio Jackson hoy día en una entrevista en el Mercurio, dudo que la gente que nos apoya, al menos en un porcentaje importante, vaya a respaldar a Alejandro Guillé en segunda vuelta. ¿Qué opina Gabriel Boric? Está molesto Giorgio con el titular porque... ahora, la frase la dice, digamos. La entrevista cuando tú la lees entera, lo que dice Giorgio es que hoy día adelantar el debate respecto a segunda vuelta, cuando tenemos posibilidades de nosotros pasar a segunda vuelta, es un dispararse en los pies absurdo por parte nuestra. Dice que algunos pueden tener un deseo inconsciente de perder la elección. Bueno, por adelantar el debate. Por adelantar ese debate. Entonces, más allá del titular, yo creo que el espíritu de la entrevista de Giorgio, que no solamente el espíritu que interpreto yo benevolentemente porque lo conozco, sino de lo que se desprende de la entrevista, es que hoy día tenemos que concentrarnos desde el Frente Amplio, antes que tratar de entablar negociaciones por petitorio con Guillé, en nosotros ser quienes pasemos a segunda vuelta. Y eso es un escenario que por primera vez en los últimos años está... Pero objetivamente, los votantes, quienes van a votar por Beatriz Sánchez en el 19 de noviembre, en caso de que Beatriz Sánchez no pase la segunda vuelta, ¿votarían por Alejandro Guillé? ¿Tú votarías por Alejandro Guillé? Pero la pregunta respecto de los votantes, yo no conozco a el, no sé, 1.800.000 personas que, no sé el número exacto que se necesita para pasar a segunda vuelta, pero que va a votar por Beatriz Sánchez. Y por lo tanto, yo no puedo decir si esa persona va a votar o no. Nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros estamos plenamente conscientes de que tenemos posibilidad de pasar a segunda vuelta. Y que es una posibilidad que no es fácil, que requerimos dar una mayor fuerza a nuestra campaña, por cierto. Yo me imagino que Mariana defiende lo mismo respecto a Carolina Goich. Entonces, es algo pero no es lo que muestran las encuestas. Y no solo la encuesta CADEM. No, la encuesta... O sea, José Antonio Casa acá la semana pasada también decía que iba a pasar a segunda vuelta. Uno puede entender que en términos de estrategia electoral, Gabriel, lo lógico es no pronunciarse porque es como darse por perdedor por anticipado. Eso es lo lógico. Pero también es cierto que frente a algo mismo que tú mismo has señalado en tus entrevistas, que finalmente el triunfo de Piñera sería un retroceso respecto a lo que incluso se viene construyendo el 2011 en adelante. No es posible o no es necesario más bien vislumbrar el escenario futuro, entonces poner al menos cuáles son los temas que a juicio de ustedes, independiente que no haya un preacuerdo, porque sería absurdo que hubiese un preacuerdo, cuáles son los temas que a ustedes les parece que son relevantes, donde sí efectivamente se podría instalar una conversación, porque en el fondo tenemos 30 días después, y en 30 días es muy difícil poder llegar a algún tipo de acuerdo, más aún plebiscitarlo como quisieran hacer ustedes. Y cuando se echan los programas a volar, digamos, y a que debatan públicamente los unos con otros, justamente lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son nuestras ideas fuerzas? ¿Cuáles son una las asamblea constituyente, terminar con las FP, un seguro único de salud, descentralización efectiva. ¿Condonar el CAE? Y condonar el CAE, por cierto. La condonación del CAE. Puede haber una expropiación de empresas estratégicas como por ejemplo SQM. Ahora yo creo, sí, está en el programa, y lo defiendo. Pero tampoco metamos el cuco de que vamos a expropiarlo todo y queremos un Estado que controle absolutamente todo y desde ahí vamos a digitar el pensamiento de los niños chilenos. No estamos en esa para que A mí me alegra que hayas venido a este programa con el espíritu constructivo y mirar para adelante y encontrar cosas que uno puede avanzar. El tema de la Constitución, que es pilar central del programa que tienen ustedes. Muy bien. Nosotros tuvimos un intercambio de Twitter, me acuerdo, hace un tiempo atrás, sobre cómo se valida una nueva Constitución. Entonces yo te puse en el Twitter, yo estoy totalmente de acuerdo en que cambiemos la Constitución, siempre y cuando la valla que pasa al final sea de por lo menos 65% de la población y por lo menos del 70% de la población que concurre al plebiscito. Y tú me contestaste, no, 50% más uno. En esa época. Da lo mismo. La pregunta hoy día. ¿Tú estás de acuerdo que el cambio constitucional tenga quórum? El cambio de la Constitución tenga un quórum alto. Yo creo que es importante que la Constitución sea producto y fruto de un acuerdo social lo más amplio posible. Sí, pero ahora no me la voy a jugar con un quórum específico, pero creo que es algo totalmente discutible. No me voy a casar con un número exacto. No, pero me parece que es algo deseable de que sea con el mayor acuerdo posible. Ahora, cualquier escenario es mejor que el Consejo de Estado y que en un plebiscito trucho. A mí me gusta esa idea.
esta idea de Melnik, y fíjate que si hubiera un acuerdo grande en torno a un quórum, que no, efectivamente, como dice Gabriel, no lo vamos a poner aquí, entremos a discutir además el mecanismo, poniendo como garantía que tiene que ser apoyado por una buena cantidad. A mí el mecanismo me da lo mismo, porque si la valla que tiene que pasar es suficientemente alta de consenso, lo van a tener que hacer bien. Mariana Elwin, que está con... Yo quiero volver al programa, porque por favor. El programa, en el fondo, el programa consiste en cambiar el modelo, ¿no es cierto? Y gradualmente avanzar hacia allá. Pero eso, según lo dicho por Beatriz Sánchez, cuesta 13.000 millones de dólares al año. 13.400. 13.400 Lo dice como lo calculó. El tema es... No, si dice cómo lo recauda. El tema... No, como lo calculó. Pero la verdad... Son 25.000. Pero la verdad es que da la impresión que... O sea, hay un tema completamente olvidado ahí, que tiene que ver con cómo generar inversión y cómo generar crecimiento económico. Porque... O sea, ¿cómo vas a financiar esto? ¿Solo con aumentar el impuesto a los súper ricos? Crea un nuevo segmento tributario en la renta también. En fin, yo creo que eso no da para financiar. Por lo tanto, el tema de la inversión, de la productividad, del desarrollo del país, del crecimiento económico, o sea, está completamente subvalorado. Si le fijan el impuesto a los super ricos, ¿cómo hacen para que los super ricos no se vayan del anual, país? No fijen residencia en otra parte. La pregunta que hace es muy interesante y requiere... es como repartir lo que hay, parece. Y requiere un poquito de paciencia para poder explicarle. Déjame ponerte los números primero. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo un aumento del gasto público en 13.400 millones de dólares, que significa pasar de un tamaño del fisco en el PIB de un 22% a un 27,5%, para que nos pongamos un estándar y no veamos en política es permanente, digamos. Es permanente, para que nos pongamos un estándar. El tamaño promedio de los países OCDE es del 34% del PIB. Nosotros estamos apuntando... Hay que peras con peras y manzana con manzana. Peras con peras. Nosotros estamos apuntando... Los sistemas previsionales. Nosotros estamos apuntando a llegar a un 27,5%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que hay varios mecanismos y después me voy a referir al tema del crecimiento. Por un lado, las reformas tributarias que estamos proponiendo tendrían una recaudación esperada, que esto siempre hay que ajustarlo, ya hemos visto el caso y tenemos que aprender de las experiencias de la actual reforma tributaria. Yo creo que eso es algo tremendamente importante para no cometer los mismos errores. Pero tendría una recaudación esperada del orden de los 13.500 millones de dólares, que tiene que ver con el impuesto a los súper ricos, pero también con algo que han propuesto varios economistas que tiene que ver con la renta del cobre. Para que se hagan una idea, en los últimos 10 años hubo ganancias por sobre la renta económica del orden de los 120.000 millones de dólares en el cobre. Y este es un estudio que se publicó en CIPER hace un tiempo, y en donde lo que se propone es básicamente hacer un impuesto a la utilidad excesiva que no disminuya los incentivos respecto a política comparada, para que esa plata que se genera y que se está hoy día yendo del país se pueda redistribuir internamente. Ahora, la pregunta por el crecimiento es clave, porque efectivamente, si tú no creces, se te estanca la economía a nivel, y los que sufren siempre son los más pobres. Entonces, yo ahí creo que hay que hacer una cuestión en donde tenemos que pensar un poquito más de largo plazo, y que 4 años resulta poco para reformas de este calibre. Y creo que hay que avanzar en dos sentidos. Uno, una reforma sustantiva y de modernización del Estado, en donde incluya descentralización y fomento productivo en las regiones, incentivos para los pequeños emprendedores, que hoy día yo ampliaría sustantivamente, por ejemplo, el capital semilla, porque me parece de que hoy día los pequeños emprendedores la tienen muy difícil para poder realizar inversiones y efectivamente generar empleo y crecimiento. Pero en el fondo tú estás pero tú estás en el fondo focalizándote en los pequeños y abandonando a los grandes, es decir, vas a sustituir... No, al contrario, no abandonándolo. Pero tú los vas a ahuyentar, porque obviamente con... Es que, si Mariana... Oye, los grandes se ahuyentan, siempre uno no hace lo que se le da la gana. Mariana, es que ahí hay un chantaje. O sea, por algo ha habido menos inversión en este gobierno. Lo que tú me estás diciendo con eso es que no es posible a quienes... Hoy día el 1% más rico del país se lleva cerca del 30% de los ingresos del mismo. Y estamos hablando de impuestos a personas. Y estamos hablando de impuestos a empresas. Y estamos hablando de impuesto al patrimonio. Y tú me estás diciendo que ese 1% que se lleva cerca del 30% de las ganancias del país no lo podemos tocar.
No, sí se pueden tocar. Y nosotros lo que creemos es que efectivamente hay un problema con el que vamos a tener que lidiar, que es un chantaje antidemocrático por canales que no son democráticos, en donde los más ricos te dicen, si me tocas mi riqueza me voy y me voy con mis inversiones para afuera. Sí. Y eso es algo pero le pasó en Francia. Hasta los futbolistas se fueron. Y eso está pasando en Cataluña. Entonces hay un tema ahí pero quiere decir que uno no puede poner. Pero hay una cosa que es importante, yo creo, porque para enfrentar ese poder, perdona, para hacerte una pregunta, para enfrentar ese poder hay que generar mayoría. Hay que generar mayoría. Y aquí entramos en otro territorio que yo creo que es importante, porque, o sea, que no se puede hacer nada porque los ricos no lo soportan, es algo que neutraliza cualquier conversación política. Pero para hacerlo... Pero hay consecuencias. Claro, pero bueno, hay consecuencias, pero para matizarlas, para limarlas, para construir la manera en que esto pase de manera virtuosa, se tienen que generar mayoría. Y ahí va mi pregunta a ti. El Frente Amplio hasta aquí muchas veces ha demostrado ser más experto en encontrar enemigos que en encontrar amigos. En distinguir eso que le carga del prójimo y que lo vuelve distinto a él, que en encontrar eso en que lo acerca al prójimo y le genera mayores amistades. ¿Cuál es la estrategia para ir generando esa mayoría desde el punto de vista de ustedes? Porque eso que se llama la nueva mayoría ya sabemos que no es una mayoría, está decayendo, qué sé yo, se están desmembrando, el día de mañana no va a existir. Yo soy de los que cree que el Frente Amplio el día de mañana también se va a tener sus problemas internos y se va a desmembrar. Hay un ánimo de empezar a generar conversaciones en torno a transformaciones como la que estás planteando. ¿Tú ves que se ha permeado, digamos, de ese sentimiento político esta generación que irrumpió el 2011 y que hoy día ya tiene una candidata con este nivel de votación? Yo tengo la convicción de que la política es el arte de conversar y ponerse de acuerdo entre gente que piensa diferente. Y de hecho el Frente Amplio es un ejercicio de esa misma práctica. Y uno siempre tiene que ir expandiendo las fronteras del diálogo que uno pueda tener. Ahora, dicho esto, a mí me interesa más conversar con la gente que hoy día está desencantada de la política o que nunca estuvo encantada y que ve la política con ajenidad y distancia, que con las cúpulas de la nueva mayoría, sean cuales sean. Desde, no sé, gente delincuentes como el alcalde de San Ramón o gente respetable como, no sé, hay mucha gente como Carolina, por ejemplo, que me parece una persona tremendamente respetable. O el senador Carlos Montes, por ejemplo. O sea, pero me parece mucho más interesante una conversación política con esta gente que hoy día ve con distancia la política, con los movimientos sociales, con lo que representa el movimiento No Más FP, con el colegio de profesores, que tener una discusión con las cúpulas de la nueva mayoría. Ahora, dentro de esos sectores también hay militantes de la nueva mayoría. Y nosotros con ellos tenemos que conversar, porque efectivamente, si queremos transformaciones sustantivas en Chile, tú requieres no solamente hablar con tus propios convencidos. Sí. El hablar con los convencidos es una condena al trotskismo, y el trotskismo yo creo que esta ultradivisión de la izquierda y como reducto, ir reduciéndose lo máximo posible hasta que tú estés tranquilo contigo mismo, es una tontera y eso no es política, para eso está la iglesia. ¿Por qué le dice delincuente al alcalde de San Ramón? Bueno, está condenado, es un tipo que evidentemente tiene lazos con narcotraficantes que te lo reconocen en el Congreso al oído y que generó una mayoría en el Partido Socialista a partir de unas prácticas clientelistas que están bastante reproducidas además en la política. Y claro, yo no soy juez para tildar judicialmente mediante cosas juzgadas de delincuente, pero sí me parece que es una persona con prácticas delincuenciales que a estas alturas yo diría que nadie discutiría. Gabriel, yo estuve leyendo el programa, las 350 páginas. 346. Bien. Sí, pero me llamó la atención de que en el fondo no son buenos por la cantidad de páginas. No, por cierto, ojalá fuera lo menos... Por las ideas. Muchas de las cosas que se plantean ahí, por ejemplo, respecto a la ley a la prensa, digamos, donde hay una cierta amenaza velada, porque además esto se ha hecho en otros países, digamos, respecto a la colectivización de la propiedad, propiciar la colectivización de la sociedad, algo que tú que eres una persona que lee, por lo que entiendo, hasta el propio Aristóteles ya se dio cuenta de los problemas de la propiedad colectiva en vez de la propiedad privada. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el referente que tienen ustedes como país? Porque, claro, lo fácil es caricaturizar y decir que ustedes son Venezuela o ustedes son Cuba, ¿cierto? Pero ¿cuál es el referente? ¿Cuál es el país que más hace? Yo sé que todos los países son distintos y que tenemos que crear una cosa propia en Chile, etcétera, pero ¿hacia dónde va?
¿Cuál es un país que a ti te deja, como quien dice, como un paradigma que te gustaría que fuéramos? O sea, yo creo que hay que tomar las buenas ideas vengan de donde vengan. Me gusta el sistema de negociación colectiva que existe en Uruguay. Me gusta, me parece muy interesante, lo he estado discutiendo con Vlado, por ejemplo, ciertos aspectos del sistema de pensiones de Suecia. Me parece tremendamente interesante las cooperativas que hay en Aragón, en España. Me parece que las políticas de fomento a la cultura de Francia son algo que debiéramos replicar acá en Chile. Me parece que el desarrollo territorial y la descentralización del Estado argentino, independiente de los otros problemas que pueda tener el Estado argentino, yo lo veo en Tierra del Fuego, comparado a Tierra del Fuego. Déjame contarte una cosa. Tierra del Fuego es la tercera isla más grande del mundo y está dividida entre el lado chileno y el argentino. En el lado chileno viven 8.000 personas y en el lado argentino viven del orden de las 200.000 con un incentivo del Estado tremendo para el desarrollo de un sector aislado. Esos son aspectos destacables de cada país porque, como bien decían algunos de nuestros referentes, tenemos que buscar un camino propio. Claro, acá ni calco ni copia, creación nuestra. Pero te lo pregunto porque el trasfondo de todo el programa es finalmente la derrota del modelo neoliberal y al final de cuentas aparece como lo que tú también mencionaste al principio del programa, como que aquí hay que sacar de los negocios, de un montón de las cosas de la vía pública, como quien dice. Entonces yo me pregunto, eso es muy parecido a de la vía pública, no de la vía pública. Yo la transacción de las soluciones públicas. O sea, bienvenidas sean las pymes y ojalá que podamos tener más emprendedores. Yo creo que hay que crear, porque acá no pueden haber grandes empresas, porque acá no puede estar Amazon. Pero ojalá esté Amazon. Y de hecho yo compro libros en book. Ojalá que la pyme termine en Amazon, ¿no? Y no se termine siempre en pyme. Pero está ahí como buscando pelear sin permitirme responder. No. Déjame terminar la idea. A mí me parece que yo no quiero eliminar el mercado. Además sería de una no tontera, sino como ceguera, porque el mercado, la transacción entre seres humanos es deseable, digamos. Cuando tú tienes un bien y otro tiene otro y lo puedes intercambiar, bienvenido sea. Y lo que yo creo respecto de esto es que hay que eliminar el negocio respecto de aspectos que debieran ser derechos. A mí, yo no estoy de acuerdo con que hayan quienes estén enriqueciendo a costa, por ejemplo, de las pensiones de la mayoría de los chilenos. No estoy de acuerdo con que se enriquezcan en la educación. Y ahí me parece que... Y la venta de alimentos en los supermercados, por ejemplo. No es un eslogan. Pero porque lo que interesa, cuando tú hablas de salud y educación, tú no puedes poner el fin y el medio al mismo nivel. Lo que nos interesa es que la gente se sane. Lo que nos interesa es que la gente aprenda. ¿Cómo se hace eso? Eso es otra discusión. Y es una discusión. Pero Sergio, una discusión a mí también me impresiona. No digo que hay que borrarlo, pero déjame terminar. Que alguien se enriquezca con el sufrimiento ajeno. Déjame terminar. Si el sector público ofrece una cierta educación a 100 y el sector privado puede ofrecerla a 80 de mejor calidad y ganando plata, tú dices, no, la prefiero a 100 del Estado de peor calidad. ¿Es así, Boric? No, pero sí, o sea, eso sí que conteste, pues. Eso sí que es una caricatura. Como no, tú estás diciendo, yo quiero que todos los estudiantes vayan a colegios de peor calidad porque van a seguir mi ideología. No estoy diciendo eso. Yo creo profundamente en la diversidad educativa. Yo creo que tienen que haber colegios administrados por entidades. Lo primero, creo que tenemos que fortalecer la educación pública. Y ahí yo creo que este gobierno se equivoca. Déjame terminar y te voy a explicar. Creo que tenemos que fortalecer la educación pública y creo que este gobierno cometió un profundo error al comenzar por la ley de inclusión, que tiene principios bien inspirados, pero antes de fortalecer la educación pública que está tan alicaída. Lo dijimos al principio. Revolución Democrática en el ministerio. Yo soy del movimiento autonomista y me hago cargo de las decisiones que hemos tomado. Nosotros no participamos en la nueva mayoría y me parece, y no lo hicimos justamente porque teníamos diferencias sustantivas y se las planteamos al ministro Izaguirre cuando era ministro de Educación respecto de la necesidad de fortalecer la educación pública como primera prioridad. Y después, porque... Muchos sectores de la nueva mayoría también están de acuerdo en eso. Jackson votó en contra ahora. Espérense que nos quedan 30 segundos para que pueda contestar. De educación pública. Hoy día sale en su entrevista. No, yo voté en contra de la comisión mixta, porque me parece que cuando voté en contra de la comisión mixta porque uno no respetaba uno de los acuerdos fundamentales que había en el mundo social respecto a la educación, que es cambiar el modelo de financiamiento. Si tú no cambias el modelo de financiamiento, que hoy día es mediante voucher,
al final del día vas a seguir haciendo cambios cosméticos respecto a la educación pública. O sea, y ahí, un cambio cosmético el que hay. Yo creo, no cosmético, yo creo que hay algunos aspectos que son interesantes y la desmunicipalización como concepto es algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero sin un cambio en el financiamiento me parece que es absolutamente incompleto. Pero aprovechando de educación, antes que terminemos... Nos vamos a la pausa, pero tenemos una pausa y seguimos después. Pero sobre educación, una cuestión que a mí me parece fundamental, que se ha discutido poco en este gobierno y que yo creo que desde los movimientos sociales y desde el Frente Amplio hay que poner sobre la mesa, que es el cambio en el currículum. Hoy día se está enseñando mucho y se está enseñando mal. Y yo creo que una de las cuestiones que deberíamos, y una de las cosas que deberíamos hacer es primer año, bueno, qué bueno, que alegría que estamos todos de acuerdo. Hagamos una cosa, vamos a la pausa y seguimos con Gabriel Boric, haciendo un buen chileno acá en el 13, la pausa. Con Gabriel Boric en esta edición de Buen Chileno, casi terminando. 2 minutos para las 12, Gabriel. A ver, quedó pendiente el tema. Lo que te plantea Sergio Melnik. ¿Es mejor un colegio del Estado, por ser del Estado, que un colegio privado que entrega mejor calidad de educación a menor precio? No, yo creo que el problema no es del Estado, en este caso, versus el privado. Yo creo que es necesario fortalecer la educación pública porque hoy día la educación pública ha estado tremendamente golpeada, no solamente hoy día, desde hace mucho tiempo. Y hoy día se están haciendo por primera vez en mucho tiempo esfuerzos por recuperarla. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en esa dirección con los movimientos sociales. Una cuestión que para nosotros es importante y que yo creo que este gobierno perdió de vista es que la mejor gobernabilidad es cuando se hace con los movimientos sociales. Por ejemplo, en el tema de carrera docente, con los generaron la locura de tener a los profesores en contra. Y eso lo generaron porque no hubo el diálogo suficiente con los profesores. A nosotros nos interesa recuperar la educación pública en conjunto con los actores fundamentales. Y por eso una cuestión que me parece importante, que no hablar solamente de la institucionalidad, de las platas, de los fierros, como decían, sino también de qué es lo que se está enseñando y para qué estamos enseñando. Y en ese sentido, yo creo que algo que podríamos ponernos de acuerdo transversalmente, en conjunto con la gente que está en el aula, no solamente técnicos, sino gente que está en el aula respecto a una reforma sustantiva, ya sea de abrir o cambiar. ¿Estarías de acuerdo en liberar el currículum? Hay que discutirlo. Yo no soy un experto en la materia, me parece que los profesores saben mucho más de eso de lo que puedo decir yo, pero claramente estoy seguro de que hoy día estamos enseñando mucho y estamos enseñando mal. Y yo creo que hay que construir un gran acuerdo político, porque si no mejoramos la calidad de la educación que tenemos hoy día, vamos a seguir. Ese es un límite fundamental al desarrollo. Pero esa es la pregunta, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, partamos por yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. No, pero pues, la calidad de la educación es lo que queremos mejorar. Pero no y es para claro todos. que es la calidad. Por eso, entonces es producto de una por conversación. eso, entonces la primera discusión es dónde queremos llegar, que es calidad no excluyente. La segunda pregunta es cómo construimos eso. Pero ustedes parten diciendo, yo lo voy a construir de esta manera y no sé si voy a llegar no, al final. yo creo de la contraria. Yo parto de que el objetivo es la calidad de la educación para todos. Oye, yo creo, y después me hago la pregunta, una vez que hice la discusión, ¿qué es lo que entiendo por calidad para el siglo XXI? Muy bien, ¿cómo lo logramos? Perdona que te interrumpa, Gloria, es que estamos terminando y me dicen que en Twitter José Antonio Cast ha comentado lo siguiente, que la presencia de Gabriel en el programa demostraría, pero según Cast demuestra, que Beatriz Sánchez no tiene liderazgo en el Frente Amplio, porque tú aceptas estar acá. No, que un absurdo, no voy a pelear con Cast, no me hace sentido. Yo estoy acá representando también a Beatriz Sánchez, representando las ideas que promueve Beatriz Sánchez, y estoy tremendamente orgulloso de la candidata que tenemos, y estamos dando la pelea por pasar a segunda vuelta, porque además tenemos la convicción de que por un tema de a quienes podemos convocar, al entusiasmo que podemos generar, somos totalmente competitivos para ganarle a Sebastián Piñera, que significaría un tremendo retroceso para las mujeres en este país, para las minorías, para la diversidad sexual, para los inmigrantes que van a ser vistos como amenaza, y por lo tanto creo que Beatriz es una tremenda candidata para ganar la elección presidencial, o sea, pasar a segunda vuelta y ganarle a Sebastián Piñera, y en eso es lo que estamos... Muchas gracias, Gabriel Boric. Lo siento, muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros hoy día. Sergio Melnik, Francisco Covarrubias, Pato Fernández, Mariana Elwin, Gloria de la Fuente. El martes nos vemos a las 10:30 de la noche, después de las 13, con Marco Enríquez Ominami en Buen Chileno.